Puestas así las cosas y puestas así las circunstancias, en que nos dan por un lado el bien y por otro lado nos dan el mal, ahora depende de nosotros el saber discernir, el saber aplicar a nuestros oídos tanto una cosa como la otra. En realidad, yo considero que la humanidad tiene futuro. Por lo tanto, he de saber aceptar el bien. Pero este saber aceptar el bien lo he de hacer no como un péndulo que me venga la vida como cosas buenas y como cosas malas, sino que yo sepa, ante las cosas malas, saber frenarlas y aceptar solamente lo bueno que hay en ellas. Digo lo bueno que hay en ellas porque en realidad, como nada es perfecto aún todavía, o sea, las cosas malas no son perfectas en sí, por lo tanto también tienen algo de bondad. Y yo creo que a través de ese algo de bondad es que se pueden regenerar las vivencias y es que se pueden realmente establecer nuevas pautas hacia la libertad. Y en esta libertad de elección, sobre todo, también se configura algún aspecto importantísimo, por no decir prácticamente imprescindible, que es precisamente que si dentro de la bondad también existe maldad. Lo que pasa es que en este factor ya no se da. En la bondad solamente hay bondad. Y es más, la misma bondad se va introduciendo en las tinieblas, en esas maldades, y va perforando por todas partes y va brillando la luz única de la bondad. Y esto es muy grande. Es un principio muy grande porque en realidad nos damos cuenta que tendemos precisamente hacia esa unificación de ver todo con buenos ojos. Ahora bien, vendrán pruebas. Es muy curioso. Claro que vendrán pruebas. Y aparte de eso, en el mundo se ha de tener tribulación, sin lugar a dudas. Pero precisamente ese apartarnos de esa tribulación, no en concepto de cobardía, de huir ante el peligro, sino precisamente el saber afrontar los hechos y saber afrontar las consecuencias, pero combatiendo el mal, precisamente con el bien. Y esto es muy importante porque, dadas así las cosas y dadas así las circunstancias, es la única forma de que podemos obtener nuestra libertad. Y la libertad, precisamente, no es primaria. No es una libertad que se da en el propio mundo, porque yo creo que en el concepto del propio mundo no tenemos libertad, pero sí a razón de que seguimos atados a esa materia. Seguimos siendo no esclavos de la materia, porque no somos esclavos de ningún señor, pero sí en el caso de que esa libertad se da precisamente cuando nuestro espíritu sea libre y pueda reunirse algún día con Dios. Pero lo importante de todo esto, precisamente, no es vivirlo como un sueño, sino precisamente vivirlo como una realidad. Darnos cuenta de que en nosotros Dios hace grandes obras, en nosotros perdura esa promesa de restauración y de esa venida mesiánica por la cual se han restablecido todos los tiempos. En concreto, tenemos que saberle dar la importancia que ello merece y tenemos que saberle dar la importancia que ello requiere. Y digo tenemos que saber por la sencilla razón de que en realidad se dan valores erróneos a las cosas, se cree que lo más importante es lo que tenemos que seguir y se cree que lo más importante es lo que tenemos que hacer. Y consideramos importante precisamente aquellas cosas de bienes materiales, vuelvo a recalcarlo. Es precisamente una constante en mi vida de ver que en conciencia la gente no sabe a dónde va. La gente no sabe en concreto pararse ante el mal y decirle, aparte de Satanás, que Cristo está, que al Señor solo adorarás y a Él solo servirás.
Por lo tanto, más concretamente, a Dios no hay que tratarlo como a un Señor, hay que tratarlo precisamente como nuestro Padre. Esto es fundamental. El saber aceptar como Padre una vez que precisamente nos hayamos ganado esa libertad, prácticamente una libertad de nuestra alma de poder llamar Padre. Y ya no somos servidores de Cristo ni somos servidores de Dios, sino que somos hermanos en Cristo y somos hijos de Dios. Y esto es algo ya muy grande, porque el ser precisamente hijos, no solamente de la creación, sino que ser precisamente hijos del Creador, esto da prácticamente una relevancia. Porque en realidad, digamos, todas las cosas que existen entienden. Y precisamente en ese entendimiento es que podemos encontrar la razón de ser. Quiero decir con esto algo muy sencillo, que normalmente siempre miramos hacia afuera las cosas, pero cuando miramos hacia adentro, encontramos ese móvil que las hace existir. Precisamente el valor reside en eso, en saber rechazar todas las cosas que cotidianamente nos dan. El valor reside en eso, en saber apreciar el valor intrínseco de las cosas, no el valor extrínseco de las mismas. Por la sencilla razón de que normalmente toda la vida siempre nos han venido dando cosas materiales, pero esas cosas materiales nunca nos han hecho felices. Y precisamente el valorar estas mismas cosas, pero no las cosas en sí, sino nosotros por encima de las cosas, que es mucho más importante. Pero más importante aún es que podamos amar al Padre por encima de nosotros mismos. Precisamente con ese mismo desprendimiento es que podemos apartarnos de las cosas y también sepamos nosotros apartarnos algún día para amar enteramente al Padre. Ahora bien, ahora es que nos hemos dado cuenta que en realidad podemos amar al Padre como Padre. No amarle solamente en un día por la eternidad, sino amarle en la misma eternidad. Darnos cuenta que en realidad Él está por encima de todas las cosas y Él está por encima de la creación. Que en concreto Él, al ser creador, es mayor que todas esas cosas, pero sobre todo hay que darnos cuenta de un asunto muy importante. Nosotros clasificamos nuestros valores en cuanto en tanto tenemos cuantía. Normalmente siempre apreciamos las cosas que para nosotros representan una grandeza. Entonces, claro, vistas así las cosas, cuando en realidad el propio Hijo de Dios se unifica con Dios y viene de forma tan humilde que es capaz de montarse en un asno para entrar triunfalmente en Jerusalén, entonces lo que vemos en realidad allí es precisamente pues un ser que en concreto no se puede llamar Hijo de Dios, entonces le despreciamos y eso está muy mal. Por la sencilla razón de que realmente es el único que nos ha hecho saber llamar Padre a Dios. Porque desde los antiguos tiempos, desde el Antiguo Testamento, en realidad, los hombres consideraban a Dios algo muy grande, pero ese acercarnos de Jesucristo que nos acercó directamente al Padre y nos permitió llamarle Padre, a expresarle directamente Abba. Entonces esto es una grandeza que en realidad hay que tener en cuenta. Pero hay que saberla tener en cuenta, ya más de esto, tenerla por siempre. Porque en realidad, con el nuevo mensaje de Jesucristo sobre la faz de la tierra, ese amor que sintió directamente hacia el Padre y que el Padre a su vez sintió hacia Él, es un pacto eterno. En realidad, precisamente Dios encontró en Jesucristo a la persona que le llegase a amar directamente como Padre, porque los demás le tenían temor. Mas Él se dio cuenta que en realidad lo único que quería del Padre precisamente era conocimiento, y el Padre le hizo exclamar un día que era su Hijo. Y le aceptó como tal, y desde ese día en su casa le recibió. Es más, normalmente siempre pensamos que el universo entero de la creación es lo que realmente nos permite a nosotros sobrevivir, que al ser infinito ese universo es realmente lo que a nosotros nos permite prolongarnos en la existencia. Pero ese prolongarnos en la existencia debe ser precisamente en Dios, porque es verdad que Dios hace posible que todas las cosas sean y todas las cosas ocurran. Sin embargo, todas las cosas que son y todas las cosas que ocurren no hacen posible a Dios, y esto es un principio a tener en cuenta. Visto así, de buenas a primeras, quizá no lo entendamos demasiado bien, pero es una realidad. Es una realidad por la sencilla razón de que Dios es el creador de todas las cosas, es decir, más nos acercamos todavía. Es el Padre el creador de todas las cosas que actualmente existen. Dios me ha creado a mí y te ha creado también a ti. Y nos ha creado a todos cuantos podemos existir en este mundo y podemos existir en esta vida. Pero normalmente lo que consideramos los humanos es precisamente eso. No tenemos la delicadeza suficiente ni tenemos la voluntad suficiente para entender que todas las cosas que existen entienden. Yo creo que en concreto una piedra nos puede dar un significado, algo, un sentido bello, algo poético en mi existencia y en mi cotidiano vivir. Yo creo que en realidad, por ejemplo, un río me puede decir muchas cosas, y es más, el cauce de ese río, la corriente del río, y creo también que la lluvia me puede dar a entender
muchas verdades y muchas realidades. Y es más, el mar en sí, ya sea que esté inmensamente bravo o ya sea que esté en la calma más apacible, también me da un significado en mi existencia y en mi cotidiano vivir. Y me lo da una montaña también, y me lo da el sol, y me lo da las nubes, y me lo da las estrellas. Pero ese darme no es precisamente porque las cosas en sí se manifiesten, sino precisamente porque Dios sabe permanecer en la propia creación. Pero Dios no es la creación, sino que precisamente Dios está dentro de esa creación. Es más, en realidad aquí hay algo muy divergente, porque si en concreto hemos de apartarnos de las cosas materiales que nos rodean, Dios ha de permitir que en nosotros también exista una creación, ha de permitir Dios que en nosotros también exista una creatividad, y ha de permitir que en nosotros también exista una fuente. Y de alguna forma u otra, nuestro sistema nervioso puede considerarse ese río y esa fuente, la cual va nutriendo las montañas, nutriendo los valles y van haciendo crecer en nosotros la semilla de la esperanza. Porque en realidad los sentimientos que tornan el corazón humano son realmente sentimientos sublimes. Pero en realidad hay algo muy importante a destacar también, que precisamente cuando estamos en comunicación con Dios, nuestro cuerpo no existe para nada. En nuestro cuerpo nos damos cuenta que el corazón no late, nos damos cuenta que los pulmones no funcionan. Entonces, en realidad, Dios nos acepta no como materia, sino precisamente como espíritu. Dios nos acepta dentro de la máxima creatividad que Él ha puesto como corona de la creación. Y lo importante de todo ello es darnos cuenta de que vivimos en Dios, que realmente es el único que nos ha dado el espíritu, realmente es el único que nos ha dado el soplo de vida. Y aparte de estar agradecidos con el Padre, debemos saber también transmitir nuestra confianza hacia Él, nuestras preocupaciones cotidianas y diarias, pero precisamente que esas preocupaciones y esas cosas sean más que todo a nivel espiritual, y así nos entenderemos mejor con el Padre. Él es infinitamente sabio y en realidad comprende tanto un aspecto como comprende lo otro, porque no olvidemos que Satán en principio formaba parte del reino de Dios, pero él se separó porque quiso ser como Dios. Entonces, por lo tanto, fue desterrado de su paraíso, así como fue desterrado el primer Adán. Pero precisamente la redención vino por el segundo Adán. Pero este segundo Adán, más que todo, lo que hizo fue una comunicación directa con Dios. Y como podemos ver, en realidad este segundo Adán no aspiró a ningún trono. Este segundo Adán se comportó exactamente y auténticamente tal como se comporta un hijo hacia su padre. Normalmente, cuando un hijo tiene absolutamente todo cuanto el padre le da, en realidad sabe vivir de acuerdo a esas circunstancias. Quiero decir con esto que en realidad cuando tenemos todo cuanto nos place tener, más que todo nos comportamos no mostrando las grandes maravillas que poseemos, sino más que todo darnos cuenta que en realidad no poseemos nada. Porque lo principal de toda esta cantidad de criterios es precisamente eso, que el único que puede hacer de nosotros algo es realmente el Padre. Y es más, toda la obra ha de tornar nuevamente al Padre, porque Él sabe hacer sus cosas. Por otra parte, es imprescindible, por no decir totalmente importante, el que nos demos cuenta que, en concreto, no somos humanos, no pertenecemos a la humanidad, sino que andamos espiritualmente. Es decir, vivimos en una espiritualidad tal que es imprescindible para el conocimiento de Dios. Y sobre todo darnos cuenta de que no tenemos patria, de que realmente la única patria que podemos considerar es precisamente poder vivir con Dios en la eternidad. Realmente es la única patria que nosotros podamos tener. En realidad no tenemos fronteras porque en Dios no existen fronteras. Y realmente si pertenecemos a Dios y a Él hemos de volver algún día, es precisamente para que Él nos diga si lo que hemos hecho lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. En realidad, sobre todo, no debemos poner nuestra voluntad por encima absolutamente de nadie, por la sencilla razón de que si la ponemos por encima de alguien es como si la pusiésemos por encima de Dios mismo. En concreto, lo que tenemos es que saber darnos cuenta de que Dios es el sabio y que Él sabe cómo hace sus cosas. En concreto, vamos camino hacia esa sabiduría y vamos camino precisamente hacia ese amor del Padre. Y es maravilloso el que todas estas cosas ahora se entiendan así, por la sencilla razón de que en los otros tiempos decir estas mismas palabras que conllevaba a traer consecuencias malogradas para aquel que le decía, pero gracias al Padre que ha hecho todas las cosas nuevas. En cuyo caso nos damos cuenta que otros lucharon por nosotros para vivir precisamente esta plenitud de los tiempos. Plenitud de los tiempos, quiero decir,
porque no es que en realidad ahora sea el fin de las cosas, no. En concreto, yo lo que veo es que por más que sea, el Padre siempre se acordará de todos y cada uno de nosotros. Porque yo considero que en el corazón humano ha de haber siempre esa pauta y ha de haber siempre ese laxo de que en realidad el león no puede comerse al cordero que no le hace daño. Por la sencilla razón de que en ese momento está lleno su vientre. Y sabemos en concreto que cuando un león no tiene hambre, en realidad no mata. O sea, solamente el león mata para comer, pero una vez que es saciado su apetito, entonces ya realmente no vuelve a atacar. Y ya le pueden presentar hasta un cordero ahí al lado, que lo que hará precisamente será jugar y divertirse con él. Y esto es muy importante porque en concreto, si no se explicaran estas cosas, tampoco se entenderían. Ahora, el que yo las explique de una manera o las explique de otra, más que todo no quiere decir que sea la única verdad, sino que la verdad ya fue transmitida una vez sobre la faz de la Tierra, solo que en aquel entonces y en aquella época no se creyó. Pero en concreto no se pueden realizar mayores verdades por la sencilla razón de que no se aceptarían. Y estas verdades sublimes no se pueden dar por la sencilla razón de que pertenecen a cada uno y pertenecen más que todo al Padre. Entonces, el que yo diga mi verdad no es una verdad absoluta, por una parte. Y luego, es una verdad que me contempla el Padre y en realidad, como solamente hago las cosas del Padre, entonces Él mismo las comprende. Y la verdad es que el Padre me manifiesta a mí y yo también las comprendo. Pero es en el momento de yo decirlas a la humanidad, es el momento de yo decirlas para afuera en que me comporto prácticamente hipócritamente. Por la sencilla razón de que no guardo en mi corazón ese tesoro, sino que me desprendo ese tesoro y lo doy a la humanidad. Pero la humanidad con estas cosas no sabe qué hacer, porque son verdades tan grandes y son verdades tan inmensas que, en concreto, lo primero que hace es rechazarlas. Porque le parece de principio básico que sean completamente inadmisibles para su razón. Pero aquí está precisamente el quid de la cuestión, porque normalmente siempre intentaremos razonar las cosas del corazón. Y estas cosas no se razonan. Sin embargo, he de guardar en mi corazón la verdad máxima, pues esta verdad máxima solamente ha de ser conocida por el Padre. Precisamente en concreto, cuando nos damos cuenta de esas circunstancias que ocurrieron en nuestro acontecer, es que podemos realmente ocuparnos de las cosas que nos han sido dadas. Y digo todo esto porque en concreto no se puede llegar a establecer la completa bienaventuranza sobre la faz de la tierra si no es a través de una entrega total. Precisamente porque la entrega en mí es totalmente parcial en tanto en cuanto se refiere al mundo externo, y es total en tanto en cuanto se refiere al mundo de Dios. Entonces, en realidad, precisamente yo no vivo para el mundo, yo vivo solamente para Dios. Precisamente el buscar primero las cosas de Dios es lo que me permite realmente existir y el buscar primero las cosas de Dios es lo que realmente me permite vivir. Pero precisamente es una vida que se establece con el Padre. Es realmente el que me da la vida y es el que realmente hace de mí lo que quiera ser. Porque si en normal nos damos cuenta del desarrollo de la persona humana, que en concreto ya viene con toda la cantidad de DNA, con toda la cantidad de ácido desoxirribonucleico, toda esa cantidad de información que existe en la misma cabeza del espermatozoide, y precisamente cuando entra en el óvulo, la cola se queda afuera. Y en esa parte de la cabeza que es, digamos, la corona del mismo espermatozoide, es la que llega a romperse y la que llega a segregar todo el DNA en el que viene contenido toda esa información genética. Y entonces, a través de ese mismo prolongarse del DNA, es que Dios se comunica a través nuestro, precisamente porque nos da esa creatividad. Ahora bien, nos da esa creatividad de forma universal, por la sencilla razón de que en concreto un espermatozoide no puede engendrar por sí solo, sino que precisamente ha de estar dentro del óvulo para que sea este fecundado. Y es realmente el momento mismo de la fecundación en que todas estas cosas se manifiestan vivas y todas esas cosas se manifiestan latentes. Ahora bien, en concreto, lo que queremos decir o lo que queremos tratar de interpretar con toda esta cantidad de cosas es que normalmente el Padre viene a nosotros como viene el Padre hacia su Hijo, no con el temor de si realmente hacemos mal una cosa, nos ha de castigar. Es una realidad muy palpable que si realmente hemos de sufrir muchos azotes o si hemos de sufrir pocos azotes, depende también de cómo hayamos enfocado pues precisamente las cosas y las pautas que el Padre nos haya dado. Pero más que todo lo que debemos ver en el Padre es precisamente cuando nos reunimos allí a ver televisión, por ejemplo. Cuando nos reunimos a ver, digamos, ese mundo exterior en que podemos ver las cosas que allí en concreto suceden. Pero precisamente de todas las cosas malas y de todas las cosas buenas hay que sacar siempre una enseñanza. Yo creo que la paz
solo se habrá de establecer precisamente en donde haya paz, en donde haya quietud, en donde haya tranquilidad. Porque normalmente en los años jóvenes buscamos esa energía, buscamos esa revolución de las cosas, buscamos ese acontecer nuevo de nuestra existencia. Pero es precisamente en la vejez de nuestros tiempos en que nos damos cuenta de lo importante que es la paz y la tranquilidad, y que está por encima de todas las cosas esta misma paz y esta misma tranquilidad que Dios nos da. En concreto, cuando podemos asistir a ese momento acompañados, nos damos cuenta que en realidad Dios se ha portado muy bien con nosotros, por la sencilla razón de que nos ha dado una compañera para el camino.